Los Estados Unidos es el país con la economía más grande del mundo, nadie lo refuta, lo ha sido así desde hace ya más de medio siglo y si bien es el país símbolo del capitalismo, hay un gran fantasma que se cierne sobre el país del norte, su enorme deuda nacional, que se equipara tal cual con su economía. La deuda puede ser un tema complejo de entender, involucrando bonos del tesoro, depósitos a plazo fijo, deuda interna y demás. Es por ello que trataré de explicarlo de la manera más sencilla y práctica posible. El nivel de deuda nacional de los Estados Unidos es una medida que establece cuánto debe el gobierno de los Estados Unidos a sus acreedores. Dado que el gobierno americano casi siempre gasta más de lo que recibe, la deuda nacional sigue aumentando sin parar. A partir del 3 de enero de 2019, la deuda nacional de Estados Unidos asciende a 21,9 billones de dólares, según el Departamento del Tesoro. Ha aumentado un 10% desde que Trump asumió el cargo en 2017. Bajo el presidente Obama, la deuda nacional aumentó un 100%, pasando desde 10 billones a 20 billones, mientras que el PIB apenas aumentó de 15 billones a 20 billones. Así, por segunda vez en la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, la deuda nacional estadounidense es superior a su Producto Interno Bruto, superando el umbral del 100% del PIB. En pocas palabras, Estados Unidos debe más de lo que produce, y este no es un caso aislado, es un caso de una gran parte de naciones desarrolladas que tiene una deuda nacional que oscila entre el 60 y el 80% del PIB, y aunque no es una regla, generalmente es la mayoría. Pero es un peligro que Estados Unidos y otras naciones en general deban más dinero del que siquiera poseen. ¿Es esto acaso algún riesgo para la economía estadounidense o global? Pues eso es lo que veremos el día de hoy. Les hablo Alejandro, sin más que decir, comencemos. Un gobierno, cualquier gobierno del mundo, solo puede gastar lo que posee como presupuesto. Cualquier otra cantidad diferente a esta, tiene que pedir prestado. Para que el gobierno pueda seguir operando cuando ya no tiene dinero, el Departamento del Tesoro tiene que emitir letras, notas y bonos del Tesoro para compensar la diferencia, financiar su gasto excedentario mediante préstamos incluyendo inversionistas nacionales y extranjeros, así como corporaciones de bancos y otros gobiernos. En otras palabras, al emitir este tipo de valores, el gobierno federal puede adquirir el efectivo que le falta para proporcionar servicios gubernamentales. Dependiendo de la reputación del gobierno del país en cuestión, entidades bancarias alrededor del mundo pueden ofrecer al gobierno dinero a cambio de préstamos que generalmente, mientras mejor sea la reputación crediticia del país, menor tasa de interés y más flexibilidad habrá para pagarlo. El público en general siempre preferirá prestarle a Estados Unidos o Alemania que a Grecia, por ejemplo. Estados Unidos y Alemania pagan y muy difícilmente, por no decir que imposible, fallarán en la deuda, conocido como default. El gasto excedentario del gobierno americano cada año se llama déficit, y así estos déficits se han ido acumulando a lo largo de las décadas sin importar quién haya sido presidente o haya estado al cargo. La deuda nacional americana siempre seguirá aumentando porque el gobierno americano gasta más de lo que ingresa, siempre. Dentro de las leyes estadounidenses hay un límite conocido como techo de deuda, que es un límite legal que no permite al gobierno gastar más. Cuando la deuda se acerca, generalmente el Congreso se tiene que poner de acuerdo para elevar el techo de la deuda y permitir que el gobierno se endeude más. Si el Congreso no la aprueba, el gobierno cierra y no podría funcionar nunca más. Estados Unidos debe constantemente alzar el techo de la deuda, una situación que ya se ha vuelto de alguna manera normal, ya que si el país no se puede endeudar más, no puede funcionar. Una gran parte de la deuda nacional de un país, en este caso de Estados Unidos, puede provenir de otras entidades mismas como la Seguridad Social o incluso de otros departamentos federales, lo que se conoce como deuda intragubernamental o deuda interna. Esta situación se podría ver reflejada como una casa de familia, en donde por ejemplo el papá le debe a la mamá o el papá le debe al hijo. Están dentro de una misma casa y a pesar de que la familia tiene bienes en común y un patrimonio en común, dentro de la misma familia se deben. Deuda interna. Y aunque puede parecer extraño que el gobierno se deba a él mismo o a una subentidad de este es el caso con un montón de países alrededor del mundo. De ahí, otros gobiernos, especialmente con los países con economías más fuertes, pueden prestarse dinero entre sí. Este es el caso de la deuda estadounidense, donde el mayor acreedor externo de Estados Unidos es China. China es dueña de un aproximado del 9% de la deuda estadounidense, o un total de 2 billones de dólares, al que le sigue Japón, con un 8% o 1.8 billones de dólares. Así, un 70% de la deuda estadounidense es interna, y si hablamos de la deuda que le pertenece únicamente a extranjeros, esta es un 30% de la misma, y China es dueña de un 25% de ella.
Durante mucho tiempo se especulaba que China podría hacer quebrar a Estados Unidos cobrándole la deuda en cualquier momento. Esto no es parcialmente verdad, puesto que si bien China posee un monto importante de deuda estadounidense, cobrarle la deuda a Estados Unidos no lo hundiría en situación de bancarrota inmediata. Cabe aclarar que China, como Estados Unidos, es igualmente un país altamente endeudado, con una deuda nacional cercana al 50% del Producto Interno Bruto. Cobrar la deuda a Estados Unidos solo tendría una acción recíproca, ya que Estados Unidos es igualmente tenedor de deuda a China y viceversa. Es un mercado global de deuda entre países tenedores de deuda y mercados que se prestan para el financiamiento del mismo. Cobrar la deuda a los Estados Unidos sería como dispararse a sí mismo en el pie. De una u otra manera, sobreendeudarse por encima del umbral del 50% se ha vuelto una tendencia similar en la gran mayoría de países desarrollados. Un ejemplo muy común, por ejemplo Japón, la deuda ya alcanza el 200% del PIB. Sí, escucharon bien, el doble por ciento del PIB. El caso de Japón es grave, porque hay que añadir el factor que la población decrece cada año, tienen problemas deflacionarios, el crecimiento económico es limitado, por no decir nulo. Así que en el caso de Japón, por ejemplo, Japón debe el doble de lo que realmente tiene. El PIB per cápita de los Estados Unidos es uno de los más elevados del mundo, actualmente se establece en $59.300. Ahora, la deuda per cápita de un estadounidense se establece en $61.250, es decir, superior al PIB per cápita. ¿Esto quiere decir que un ciudadano estadounidense debe más de lo que tiene? Técnicamente sí, pero en la práctica no hay ningún pago que hacer. Si alguien tiene que responder es el gobierno. Eso sí, de esos $61.000 que cada ciudadano posee en deuda, al menos $40.000 se los debe a su propio gobierno y los otros $20.000 a países extranjeros, de los cuales China tomaría $5.000 y Japón $4.000. Técnicamente, mientras los Estados Unidos siga pagando su deuda en los plazos establecidos, no habría ningún problema, incluso si la deuda estadounidense se sigue acumulando. El problema es que muchos economistas argumentan que un modelo económico donde el gobierno siga viviendo de déficits continuos no es sostenible en el tiempo, ya que incluso si es la primera economía del planeta y tiene la chequera más grande de todos, llegar a un 200, 250 o 300% de deuda con respecto al PIB sería muy peligroso. Hay múltiples naciones ricas y desarrolladas que no tienen una deuda colosal atada a su Producto Interno Bruto. Veamos Luxemburgo, por ejemplo, con una deuda inferior al 30% del PIB, o Nueva Zelanda, con 26%, o incluso Rusia, donde su deuda es inferior al 10%. Sí, 10%. Pero Rusia es un caso especial, donde hablaremos en otro video, ya que Rusia se forra con gas y petróleo. En este caso, Rusia utiliza la venta de petróleo y gas como fuentes de ingreso gubernamental. Estados Unidos tiene un problema grave de gasto, muy grave, sobre todo considerando que más de un cuarto del presupuesto federal se va al ejército estadounidense. La deuda de los Estados Unidos supera los $21 billones, es con mucho la deuda más grande del planeta, ha aumentado en $1 billón cada año en promedio desde 2007. La deuda ha crecido a pesar de las amenazas del Congreso de no elevar el techo de la deuda. En 2011, la crisis de la deuda de los Estados Unidos casi obligó a Estados Unidos a no pagar su deuda. En 2012, la crisis del precipicio fiscal casi detuvo al gobierno. En 2013, el gobierno cerró durante 2 semanas. Dado que estos intentos del Congreso no funcionaron, ¿qué se puede y se debe hacer? Pues esencialmente solo hay 3 maneras de disminuir la deuda y salvar a los Estados Unidos de la bancarrota. La primera es recortar los gastos. El techo fiscal trató de forzar al gobierno a recortar el gasto discrecional en un 10%. Nadie en el Congreso pensó que era una buena idea. Incluso con el techo fiscal, la deuda continuó creciendo. Para realmente reducir la deuda, el Congreso tendría que recortar el gasto tan severamente que perjudicaría el crecimiento económico. Eso es porque el gasto del gobierno es un componente importantísimo del Producto Interno Bruto. Es el actor más importante de la economía, el que más gasta. Si el gobierno gasta menos, hay menos dinero. La segunda, aumentar los impuestos. Esto también podría ralentizar el crecimiento económico. Eso es especialmente cierto si la tasa impositiva es más del 50%. Si el Congreso aumenta la tasa de impuestos más de allá de ese nivel, entonces los ingresos adicionales generados serán más bajos que antes. Esa tasa de impuestos sería lo suficiente para frenar los incentivos para hacer crecer los negocios y los ingresos. La tercera sería impulsar el crecimiento económico a un ritmo más rápido que la deuda. Un crecimiento económico que supera el crecimiento porcentual de la deuda permitiría reducir la relación entre la deuda y el PIB, pero el gobierno no está de acuerdo sobre cómo hacer crecer la economía. La mayoría de los demócratas dice que un mayor gasto funciona mejor, mientras que la mayoría de los republicanos dicen que los impuestos más bajos impulsarán más el crecimiento. Ambas tácticas definitivamente aumentarán la deuda, posiblemente más que aumentar el Producto Interno Bruto.
Pero hay otra solución más inteligente. El Congreso, que es el que aprueba el presupuesto, debería cambiar el gasto a las áreas que generan la mayor cantidad de empleos. Las investigaciones muestran que el gasto en puentes, carreteras y edificios públicos genera la mayor cantidad de empleos por dólar. El siguiente mejor gasto es la educación. Casi el 25% del gasto del gobierno va a los militares. Para reducir la deuda, el gobierno debería reducir el gasto de defensa y aumentar la infraestructura pública y educación. Esta es una de las mejores formas del mundo real para crear empleos. Los Estados Unidos deben más de un 100% de su Producto Interno Bruto, situación que solo se ha repetido 2 veces en la historia del país. Hoy por hoy no hay ninguna guerra, pero las continuas y eternas campañas militares en Afganistán, Pakistán, Irak, Siria y demás focos militares le han costado al país más de 5 billones de dólares. En eso fue muy claro el presidente Trump, y tiene mucha razón cuando argumentó que en lugar de haber despilfarrado más de 5 billones en el Medio Oriente desestabilizando países, se pudo haber utilizado ese dinero para construir infraestructura, puentes y educación. Ese debe ser el paso que la Casa Blanca y el Congreso juntos tomen para al menos lograr que la deuda no crezca más rápido que el PIB estadounidense. Es poco probable que los Estados Unidos pague su deuda alguna vez, tampoco es necesario. Con tal que los acreedores mantengan la confianza de que serán reembolsados, todo irá bien. La mayoría de los acreedores no se preocupa hasta que la deuda soberana supere el 77% del PIB según el Banco Mundial. El caso de Estados Unidos ya pasó ese límite hace más de un año y medio. Reducir la deuda no será nada fácil y hay muchos puntos de vista políticos y económicos de cómo hacerlo, tanto del lado republicano y demócrata, ambos válidos. No hay una respuesta 100% real, pero una cosa sí es segura: si los Estados Unidos no reduce su deuda tarde o temprano, el Congreso no aumentará el techo fiscal, y si eso llega a suceder, Estados Unidos podría entrar en default y no pagar sus deudas, y sí, entrar en bancarrota, aunque ese escenario, lejos de ser imposible, sería el caso más extremo. ¿Y tú qué piensas de la situación de la deuda soberana de Estados Unidos? ¿Cuál crees que sería una medida apropiada para reducir la deuda a tu criterio? ¿Crees que Estados Unidos podría entrar en bancarrota? Espero que te haya gustado el video. Nos vemos en una próxima ocasión. No olvides que me puedes seguir en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y demás. Apoyarme en Patreon si así lo deseas. Nos vemos la próxima semana. Adiós.